Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, oyentes. En esta mañana nosotros damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en esta clase del libro de los Hechos y poder aprender lo que el Señor ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes y transmitir el mensaje de la palabra del Señor a través de estas enseñanzas. La semana pasada nosotros estudiamos un tema muy importante sobre la manera como Pablo fue tratado, fue golpeado, fue sacado del templo, quisieron matarle, vino un personaje a ayudarlo y mientras lo llevaban a la fortaleza, Pablo pidió hablar al pueblo y Pablo comenzó hablando, identificándose y hablando al pueblo de lo que él les entendía por qué hacían esto, porque él también lo hizo hace mucho tiempo. Y él comienza dando su testimonio de cómo fue ese encuentro glorioso con el Señor. Y vemos también que él comienza a decir que lo que él pasó era algo grandioso, ¿no? Pero hasta ese momento todo el pueblo estaba en completo silencio, poniendo atención a lo que Pablo hablaba, a lo que Pablo decía, y era como que si el pueblo estaba emocionado quizás o poniendo atención a lo que Pablo decía. Hasta aquí había silencio. Pablo tuvo toda la libertad para poder hablar de lo que había acontecido en su vida y el por qué él estaba haciendo lo que él hacía. Ahora, nos quedamos en el versículo 21 del capítulo 22. Vamos a comenzar esta clase y vamos a seguir leyendo el versículo 22 y el versículo 23 de este capítulo 22. Dice la palabra del Señor: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Ahora, ¿qué fue lo que se rompió el silencio de que esta gente estaban escuchando? ¿Cuál palabra fue la que hizo que ellos reaccionaran así? Cuando ellos escucharon esta palabra de los gentiles, porque Pablo estaba narrando lo que Dios le había dicho, a dónde Dios le había enviado a Pablo. Y esta turba judía se enfureció al saber que el plan de la salvación de Dios se podía dar libremente a los gentiles creyentes. Esta turba no le importaba escuchar acerca de Jesús. No reaccionaron mal cuando estaba Pablo hablando de Jesús, pero no podían soportar la idea de que Dios podía salvar. Ellos tenían la idea de que Dios había venido solamente para el pueblo judío. Nada más. Ellos no querían compartir a Dios con ninguna otra gente. Entonces, cuando ellos escucharon la palabra que Pablo les decía: vine para predicar el evangelio de Jesucristo resucitado a los judíos y también a los gentiles, ahí fue donde que hubo una reacción increíble de enojo, de ira, de rabia. Y era como que si, tú estás tratando de igual manera a los judíos, igual a los gentiles. Y eso les enfureció tremendamente.
La multitud alzó la voz y querían que Pablo no viviera. Expresamos aquí, vemos cómo estas personas expresaron el rechazo, el enojo, porque verdaderamente esta conducta de tirar el polvo al aire era de desprecio. Esta terrible reacción violenta fue sobre una sola palabra: los gentiles. Expresaron odio hacia Pablo, y un comentario que aprendemos. Aquí vamos a hablar de un comentario, ¿verdad? Para testificar la palabra de nuestro testimonio, cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, debemos de ser sensibles, inteligentes y pedir sabiduría a Dios la manera como tenemos que hablar. No es que Pablo se equivocó al narrar cuando Dios le dijo: te he enviado para que tú hables del evangelio al pueblo judío, pero también a los gentiles. Estaba diciendo la verdad. Y cuando Pablo estaba hablando esto, lo estaba diciendo de todo corazón. Cómo él se sentía, la felicidad que tenía de ir y llevar el evangelio a todo el pueblo que estaba frente, que venía. Y vemos también que Pablo se esmeró en hablar con amor el testimonio para tocar los corazones de esta gente rebelde. Entonces eso aprendemos en esta mañana, de que primero Pablo presentó su pasado. No es vergonzoso presentar su pasado. Y eso no quiere decir que usted está viviendo en el pasado, porque las personas que no le conocen a usted creen que usted nació salvo y que usted nunca pecó y que por eso usted tiene esa personalidad en Cristo. No, hermanos, nosotros tenemos que hablar de lo que éramos, de lo que Cristo hizo cuando le conocimos. Y ellos pueden identificar el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba tratando Pablo de hablar a esta multitud. ¿Cuáles fueron los cambios que tuvo Pablo? ¿Qué es lo que él dejó de hacer? Él dejó de perseguir la iglesia y él se unió al cuerpo de Cristo para predicar el evangelio, para salvar las vidas a través del evangelio de Jesucristo. Y esa es la manera como nosotros tenemos que presentar un evangelio sencillo, un evangelio lleno de amor, de enseñar con nuestra vida lo que éramos antes. Personas que no agradábamos a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras creencias en ignorancia. Pero que cuando Cristo vino a nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Lo que Cristo hizo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivencia, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de pensar del prójimo. Entonces, debe de haber esos cambios el día de hoy. Eso era lo que Pablo trataba de hablar a estas personas. Vamos a leer el versículo 24 de la palabra del Señor. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. En realidad, volvemos a repetir como comenzamos desde el capítulo 21. Este tribuno no tenía idea de quién era Pablo. No tenía idea y estaba también además confundido. Porque si Pablo era judío, ¿por qué los judíos querían verlo muerto? Entonces, ¿qué es lo que hizo este tribuno? Dice que al mirar la reacción violenta de la multitud, él reaccionó como para librar a Pablo. Él trató de rescatarlo porque él ya sabía que era ciudadano romano. El tribuno le hizo entrar a la fortaleza y dio la orden que lo examinen. Esto se trata de azotarle. ¿Mm? Ahora entendemos
que quería decir esta orden era azotadle. Los romanos tenían una costumbre de azotar a las personas sospechosas para recibir la confesión. Muchos no resistían los azotes y morían. Otros, como eran brutalmente golpeados, se declaraban culpables. Y con esta forma, cuando este tribuno le dice, examinen a Pablo, en otras palabras le están diciendo, bueno, aquí yo no entiendo lo que Pablo, esta gente hace con este hombre, quieren verlo muerto, vamos a examinar, vamos a investigar qué es lo que realmente pasa con esta persona. Vamos a leer el 25 y el versículo 26. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Hasta ese entonces, el tribuno no había comprendido que Pablo era un ciudadano romano. Cuando Pablo ya vio que la cosa era seria, porque ya comenzaron a atarle, y esto era para azotarle brutalmente, porque, como les repito, no mucha gente sobrevivía a estos castigos. Entonces, vio que ya lo ataron las manos. Pablo toma control de su ciudadanía y les dice, es permitido azotar a un hombre sin llevar un juicio, sin que se sepa si es o no es culpable y sobre todo si es un ciudadano romano. Este hombre que lo iba a azotar fue corriendo donde el tribuno y verdaderamente era que se metían en problemas. Ahí se metían en problemas. ¿Por qué? Ellos tenían una ley, hermanos, amados, amigos, de que si un ciudadano romano no era llevado a una corte, enjuiciado, tenía un juicio, no podía ser golpeado. Entonces, Pablo aquí acudió a sus derechos y les hizo entender a este hombre que lo iba a azotar y también al tribuno de que ellos estaban violando una ley. Y ahí se metían en un terrible problema. Ahora, vamos a leer el versículo 27 al 29 y así vamos a entender todo lo que está sucediendo. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí hay una situación bien interesante. Podemos ver que cuando este tribuno se entera que Pablo era un ciudadano romano, inmediatamente fue a preguntarle y le dijo, en una forma bien menospreciativa, ¿no? Le menospreció al verlo. Quizás Pablo estaba golpeado, estaba lastimado, quizás sangrando de tanto golpe que le dieron. Y le dijo, ¿cómo tú conseguiste esto? Porque a mí me ha costado una gran cantidad de dinero. En otras palabras, él está declarando que él tuvo que pagar, que él tuvo que hacer trámites, que él tuvo que sacrificarse de alguna manera para lograr conseguir esta ciudadanía, este tribuno. Pero entonces al explicarle le dice, porque a mí me costó una gran cantidad de dinero.
¿Y cómo tú obteniste esta ciudadanía? Entonces Pablo le dice, yo soy de nacimiento. Ahora, ¿cómo explicamos esto, hermanos? Se dice que en esos tiempos, si, por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo pertenecía a algún servicio militar en Roma, de la ciudadanía romana, eso le daba crédito que todos sus familiares podían alcanzar esa ciudadanía romana. Se piensa en la historia de que el abuelo o el bisabuelo de Pablo había servido como un servicio militar y era confidente de este cuerpo militar de los romanos. Y eso fue lo que a él le dio tener esta ciudadanía romana. El tribuno, al escuchar que Pablo tenía la ciudadanía romana, tuvieron temor y se preocuparon aún más por la seguridad de Pablo. Bien, vamos a leer el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Vamos aquí a hablar un poco de esto. Ya la intención que tenía el tribuno de conseguir información a base de golpes y azotes pasó a la historia. Él se dedicó ya a proteger a Pablo. Vemos que, me imagino que este tribuno quería ya hacer las cosas por la ley. Entonces hace una reunión, manda a avisar a los acusadores, a los del concilio, manda a avisar a los sumos sacerdotes de que él quiere hacer una reunión y aclarar esta situación, ver cuál era el problema que había. Y vemos que él proclama una reunión junto con el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos en ese entonces, porque era el tema de religión. Y por la parte civil estaban los romanos. Ya el tribuno sabía que tenía que proteger de cualquier manera a Pablo. Le dieron la oportunidad de hablar ante el grupo, del cual un día él también pertenecía a ese Sanedrín. ¿Ve? Entonces, prácticamente le dejaron libre de sus manos, quitaron sus cadenas, le dieron libertad y le llevaron hacia la reunión, hacia la sala de reunión. En esta sala se encontraban casi todos los que pertenecían al Sanedrín. Estaban casi todos, especialmente el mayor, el que era el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes que aparentemente entendían lo que era la ley. Ahora, una vez más, en esta reunión, Pablo tiene la oportunidad de hablar de lo que la experiencia que él tenía. Y para Pablo era una oportunidad. Él nunca desaprovechaba una oportunidad para hablar del Evangelio. Esta era la última oportunidad que Pablo tenía para hablar de Jesucristo resucitado. Ahora, solamente él quería hablar de lo que podía decir, lo que le permitían decir. En esta manera nosotros terminamos este capítulo 22. Este capítulo 22 y el capítulo 23 es prácticamente viene en la misma cronología, y nosotros tenemos que continuar con el capítulo 23 para así poder ir entendiendo qué es lo que pasaba
cuando Pablo se encuentra ante este concilio. Y vamos a comenzar el capítulo 23 para así poder entender. Recordemos que este capítulo 22 es lo que sigue el capítulo 23. Ya Pablo está presentado ahí en la sala junto con todo el Sanedrín y dice el versículo 1 del capítulo 23, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso fue como comenzó Pablo hablando allí en esa reunión. Primero miró todos los que estaban ahí en el Sanedrín, chequeó quiénes eran, y dice que yo me imagino que también él recordó cuando él pertenecía a este Sanedrín, pero de la manera como él se expresa es algo muy lindo. Dice, varones hermanos. En otras palabras le está diciendo, señores gobernantes. En cierta manera también les está reconociendo la autoridad que tienen ellos. Dice, con toda buena conciencia. Muchos de ellos conocían a Pablo, muchísimos de ellos. Y verdaderamente ellos le acusaban de que no tenía una buena conciencia, porque estaba violando la ley según ellos. Pero Pablo aquí les recalca y le dice, yo he caminado siempre con una buena conciencia. En otras palabras, le dice, anteriormente, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, aún en la ignorancia, yo estaba actuando con buena conciencia. ¿Por qué? Porque yo pensaba que estaba defendiendo la ley. Yo pensaba que estaba en lo correcto. Y en mi forma estaba haciendo y cumpliendo la ley. Ahora que ya tuve este encuentro con el Cristo resucitado, de esta manera, también estoy viviendo de buena conciencia. Y esto no quiere decir que Pablo se estaba justificando los errores y las cosas que había él cometido anteriormente. Pero él está diciendo que en buena manera él estaba viviendo una buena conciencia. Ahora, tenemos una cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo aquí está escribiendo realmente que el vivir en buena conciencia es que nos enseña la palabra, el Espíritu Santo. Y entonces aquí con esta lectura les dice, el actuar de buena conciencia no me justifica ni me garantiza que lo que esté haciendo estése bien. Ejemplo, podemos buscar a Dios y al mismo tiempo podemos estar equivocados y pensamos que estamos correctos. Podemos buscar a Dios y practicar otras costumbres. Usted sabe que la vida del cristiano es una vida que lleva enseñanzas diarias. El hecho de que nosotros vengamos al Señor hoy quiere decir que ya automáticamente somos cambiados. No, es un proceso de aprendizaje. Y muchos de nosotros, mientras hemos ido yendo a la iglesia, hemos seguido practicando costumbres que no han estado correctas con la palabra. Pero llega el momento en que viene el Espíritu Santo a través de enseñanzas de la palabra, a través de mensajes que nos dicen, estás mal, estás practicando mal. ¿Cuántas personas que siguen yendo a la iglesia,
todavía cargan y hacen prácticas. Piensan que tener el rosario es bueno, piensan que ir colgando el escapulario es bueno. Otros piensan que les da pena botar las imágenes porque no conocen la palabra, porque poco a poco han ido aprendiendo. Ahora, otras personas, tan pronto han venido a los pies de Cristo, renuncian a todo y botan todo y hacen un cambio, pero eso no quiere decir que ya son cristianos completos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando con la ayuda de Dios parcialmente. Bendito sea Dios si usted ha sido una persona que ha cambiado automáticamente y que ahora es una persona perfecta. Gloria a Dios. Vamos a glorificar al Señor por eso. Y hay que aprender a mantener y vivir en esa buena conciencia que Pablo nos está hablando. Ahora, hermanos, siempre a través del Espíritu Santo, Dios nos deja saber cuán equivocados estamos en muchas prácticas, aún en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, en nuestras expresiones, forma que tratamos a las familias, a nuestros hijos. Quizás somos despreciativos, humillantes. Usted ve, o sea, no todo tiene que ser como que al instante usted va a cambiar. Es un proceso de aprendizaje y muchas veces tenemos que aprender, a veces de buena manera, a veces de mala manera. Nos gusta juzgar mucho y eso traemos costumbres de antes de venir a Cristo. Lo juzgamos, somos jueces para todo y a veces nosotros practicamos peores cosas que ellos. Entonces todo eso es un proceso, es un cambio que Dios nos enseña. Y aquí Pablo nos está hablando de eso, de este tema que tenemos que aprender. Vamos a leer el capítulo 23 del versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa este sacerdote manda que lo golpeen a Pablo en la boca? ¿Qué cosa dijo mal? ¿Qué cosa habló en contra de ellos? ¿Por qué el sumo sacerdote manda que lo golpeen en la boca? En otras palabras, ¿sabe lo que les dijo? Cállate. Cállate. Eso lo interpretamos o lo interpretó como una ofensa. Lo que Pablo comenzó hablando, este sacerdote Ananías lo tomó como algo que personal, que Pablo lo dijo por él. Y es que en realidad la conciencia de él fue movida. Porque según la historia, este sacerdote Ananías no era una gran persona como se decía. Este sacerdote mandó a que lo golpeen a Pablo porque no quería que hablara de una buena conciencia. Evidentemente, en su forma de hablar y de tratar. Además, aquí habían leyes que se estaban violando. Esta orden era ilegal. El sacerdote no podía ordenar que golpearan a un hombre que estaba en una corte. Según la palabra del Antiguo Testamento, era que esto era ilegal. Porque según la ley judía se decía que se golpeaba a un israelita en la mejilla, como que si se golpeara la gloria de Dios. Eso era lo que ellos tenían estipulado. Ahora, este sacerdote era muy controversial. Según los historiadores, este era un hombre que abusaba de su autoridad en el templo, no era honesto con su dinero y era una persona muy avara.
anhelaba el dinero, amaba el dinero. Y también se dice que este hombre, este sacerdote, tuvo una muerte muy triste, pues él fue asesinado, golpeado y tirado fuera de la ciudad por los mismos compañeros de él. Era un hombre muy malo. Y al decir esto Pablo, pues obviamente fue tocado su mala conciencia y por eso mandó a golpear a Pablo. Bien, amados, hasta aquí vamos a entrar en este capítulo, en esta enseñanza. Recordemos que hemos terminado de estudiar el capítulo 22 y como sigue esta clase con el capítulo 23, porque los acontecimientos siguen en el capítulo 23. Hemos estudiado el versículo 1 y el versículo 2. Para la próxima clase vamos a estudiar qué es lo que sucedió aquí en esta reunión. Y verdaderamente hay muchas enseñanzas, amados, amigos, oyentes. A mí siempre me sorprende, mientras estudio la vida de Pablo, su actitud hacia las cosas negativas, su anhelo de predicar la palabra no importando qué. Pablo estaba lastimado, herido, lo habían golpeado de una manera terrible. La historia dice que lo pateaban, que lo golpeaban, que tiraban piedras y estaban a punto de matarle, mas sin embargo, él solo pensaba cómo alcanzar un alma para Cristo. Entonces vemos ahora que está ya en manos del tribuno. El tribuno está para protegerlo y comenzó esta reunión porque el tribuno quería saber qué era en realidad lo que pasaba. En la próxima clase vamos a seguir con los demás versículos y aprenderemos muchas cosas más interesantes. No se pierda una sea las clases, amigos, amados. Es interesante preocuparse por aprender la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas que tú nos das cada mañana a través de esta tu palabra. Gracias por ese privilegio que tenemos de poder aprender y que esta palabra nos sea luz, el camino hacia una mejor vida, un mejor comportamiento. Gracias te damos. Yo le pido, Señor Jesús, que usted bendiga en una manera especial a todos los que se reúnen en esta mañana a aprender de tu palabra. Bendígalos, bendígalos, bendígalos y ayúdeles. Que esta palabra sea de fortaleza, que esta palabra pueda llenar sus vidas. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.